los 74 asambleístas confía plenamente en la inocencia del compañero Jorge Glass. Poner fin a las muertes, a las violaciones, al acoso, al insulto. Nuestra meta es erradicar la violencia en las calles, en los hogares, en los lugares de trabajo, pero sobre todo en la mente de los ciudadanos ecuatorianos. El paso siguiente directamente es una discusión dentro del Pleno de la Asamblea Nacional en un solo debate que tiene que ser aceptado o rechazado el presupuesto general del Estado. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en pleno. Este viernes, el Pleno de la Asamblea Nacional autorizó la vinculación del vicepresidente Jorge Glass en las investigaciones por el caso Odebrecht. Con ello, la audiencia respectiva se cumplirá la próxima semana. La sesión del Pleno se instaló a las 15 horas con la presencia de 120 asambleístas. Tras la lectura de la solicitud de vinculación a cargo de la secretaria general Livia Rivas, el presidente de la Asamblea, José Serrano, presentó el proyecto de resolución. Autorizar el enjuiciamiento penal del señor ingeniero Jorge David Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, dentro del proceso signado con el número 177-21-2017-00222, en el cual ha sido requerida su vinculación por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita. Previo a la votación, los asambleístas de las distintas bancadas legislativas se arengaron. Luego vino la votación por unanimidad, es decir, 128 asambleístas, la solicitud de vinculación al vicepresidente de la República dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht quedó aprobada. Convocamos y al mismo tiempo le exigimos como ente fiscalizador, tanto al fiscal como a los jueces, que arbitren todas las medidas necesarias para que este proceso no se dilate. El titular del Parlamento aclaró por qué no se procedió a abrir el debate. Aquí no teníamos que interpelar, aquí no era juicio política, era autorización de la función judicial. El país requería de esta autorización, pues ahora que la justicia también haga su trabajo. Que esta aprobación para el enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República quiso ser evitada a toda costa, por todos los medios posibles, por parte del oficialismo. Los asambleístas de Alianza País salieron juntos por el hall plenario Nela Martínez, mientras que los parlamentarios de la oposición también salieron juntos, pero ellos con pancartas en la mano. Ahora la solicitud del vicepresidente de la República pasa a la cancha de la justicia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Esta semana el Parlamento aprobó la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero. Los legisladores se ratificaron en 3 artículos y se allanaron en 4, tal como lo recomendó la Comisión de Justicia en su informe no vinculante. La presidenta de la Comisión de Justicia fue la ponente. Allí insistió en que los paraísos fiscales han profundizado las desigualdades sociales entre los miembros de un país. Expuso además algunas de las cifras por las que se evidencia evasión fiscal. El 22% de la riqueza de América Latina se encuentra en empresas offshore. Además, explicó por qué la Asamblea debería ratificarse en uno de los artículos que, por ejemplo, contempla las excepciones y que esta no sea únicamente para servidores públicos del exterior, sino también para becarios y candidatos asambleístas del exterior. Que no se tomó en cuenta que un candidato asambleísta que viva o haya vivido en un paraíso fiscal ha sido residente por muchos años y es en virtud del trabajo cuando migró
el producto de ese esfuerzo con el que quizás adquirió sus bienes. El asambleísta Luis Fernando Torres, en cambio, se refirió al artículo 8, en el que también insistieron en el texto original para que los gobiernos autónomos descentralizados sean quienes procedan a la destitución de las autoridades ejecutivas de los mismos. Para respetar algo la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, es imprescindible que esta asamblea ratifique el artículo 8. De su parte, los asambleístas Lira Villalba y Franklin Samaniego manifestaron que la aplicación de una ley sobre paraísos fiscales es un paso evidente y aporta a la lucha contra la corrupción en el país. En este país ya no viven a sus anchas, ya no respiran esa libertad que les mantuvo como los intocables antes de esta década. Y hay problemas éticos causados por los paraísos fiscales como la corrupción, la generación de actividades ilícitas, la concentración de riqueza en pocas manos, los problemas económicos causados como la evasión de impuestos. Ahora el documento deberá ser enviado al registro oficial para su promulgación y puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral. Durante el debate, los parlamentarios coincidieron en la importancia de la reforma legal para avanzar hacia la erradicación de esta problemática. El consenso fue unánime. Tras un debate que tomó cerca de 2 horas, el Pleno Legislativo dio paso a la reforma legal que busca prevenir el acoso laboral en lo público y privado. La ponente del informe y titular de la Comisión de los Trabajadores, Liliana Durán, dio cuenta de la trascendencia de esta iniciativa. El acoso laboral no es algo poco habitual. Al contrario, es una realidad que sucede día a día, que ocurre en las empresas y en las administraciones públicas. El autor del proyecto, el asambleísta Raúl Auquilla, hizo referencia a aquellas denuncias de acoso que dijo ha recibido y que motivaron el tratamiento de esta propuesta. Algunos llegaban hasta con pruebas a mi oficina y conforme ha ido transcurriendo el proceso, pues para el primer debate ya teníamos acumuladas algunas denuncias. Mientras que el asambleísta Julio César Quiñones enfatizó que la ausencia de legislación específica en materia de acoso laboral hace que no exista estadísticas concretas en el país respecto de esta problemática. Tanto él cuanto su coidearia Karina Arteaga hablaron de las consecuencias que acarrea esta realidad. Las afectaciones económicas y laborales a las personas víctimas de acoso. Pueden perder su trabajo, no pueden acceder a ascensos laborales. El acoso laboral es una conducta que lastima y afecta el clima en el lugar de trabajo. La propuesta incorpora en el Código de Trabajo y en la Ley de Servicio Público el término acoso laboral en lugar de hostigamiento laboral, una definición de la conducta calificada como acoso laboral, la prohibición de realizar una conducta que implique esta práctica, mecanismos de protección frente a conductas de esta naturaleza y la respectiva sanción. Tras su aprobación en el Pleno, queda en manos del Ejecutivo la sanción favorable de la norma o la objeción parcial o total de ser el caso. Con 107 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo entre la República del Ecuador y la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos para el funcionamiento de una estación científica en el archipiélago de Galápagos. Tenemos el resumen del debate. La ponencia del acuerdo entre la República del Ecuador y la Fundación Charles Darwin para el funcionamiento de una estación científica en el archipiélago de Galápagos estuvo a cargo del asambleísta Fafo Gavilanes. Allí destacó las recomendaciones al documento. Se sugiere la elaboración conjunta de un reglamento para el funcionamiento de uso de espacio en un punto de venta de la Fundación Charles Darwin. Recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y al Consejo de Gobierno de Régimen Especial de la provincia de Galápagos realizar el seguimiento en el ámbito de sus competencias. En el arranque del debate, la asambleísta Brenda Flor detalló las bondades del acuerdo en favor del archipiélago y a su vez sugirió que la Fundación Charles Darwin involucre a la ciudadanía local en las diferentes iniciativas. Promoviendo el desarrollo de las capacidades de los residentes permanentes. El financiamiento fue tema de preocupación para el asambleísta de Galápagos, Washington Paredes, quien dijo que el acuerdo le otorga a la Fundación la oportunidad de autogestión privada, compitiendo deslealmente con el artesano. Pero a través de este acuerdo a esta fundación
la van a convertir de lucro sin fin. Tema que fue discutido por la asambleísta Wendy Vera, quien dijo que el acuerdo no busca perjudicar al artesano, sino al contrario, incentivar mecanismos de apoyo conjunto. Para ello se prevé controles. Esta ONG cumpla con las actividades para las cuales se le otorgó permiso de funcionamiento. Entre otros aspectos, el acuerdo recomienda a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y la Innovación el seguimiento a la aplicación del documento en relación al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Ingenios. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros aquí en la emisión dominical de TVL Noticias y ahora les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, llegó hasta la Asamblea Nacional para entregar un proyecto de ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres. El jefe de Estado estuvo acompañado de varias representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. El presidente de la Asamblea, de su lado, anunció que se creará una comisión ocasional especial para el tratamiento de la propuesta. A 3 meses de posicionarse como presidente de la República, el jefe de Estado regresó a la Asamblea, esta vez para hacer la entrega de un proyecto de ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Lenín Moreno hizo la entrega al presidente del Parlamento acompañado de varias representantes de organizaciones de mujeres. El jefe de Estado manifestó que la propuesta involucra a todos los órganos de control para erradicar la violencia contra las mujeres y su prevención, además de eliminar patrones socioculturales. Poner fin a las muertes, a las violaciones, al acoso, al insulto. Nuestra meta es erradicar la violencia en las calles, en los hogares, en los lugares de trabajo, pero sobre todo en la mente de los ciudadanos ecuatorianos. El presidente de la República indicó que se pretende elevar a norma la violencia patrimonial y cuestionó la intención de que las mujeres tengan que justificar los gastos de las pensiones alimenticias. Acudiendo a lo más sensible y sagrado, que es el cuidado y protección de los hijos, que se pretende convertirla, decía, en mendicante, obligándola a demostrar con facturas en qué gasta la pensión alimenticia. En la entrega de la propuesta también estuvieron presentes los integrantes del gabinete presidencial. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, aseguró que este es un día importante para la nación y dijo que el proyecto de ley responde al clamor de varias víctimas de violencia. Resaltó además que el principal escenario de los actos agresivos sucede en los propios hogares. 85% de los asesinatos de mujeres por esposos, parejas, exparejas, novios, tiene lugar en procesos de separación o de divorcio. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, expresó su voluntad para dar el trámite respectivo a la propuesta, misma que ofreció aprobarla hasta antes del 25 de noviembre. Y poder no solamente hacer un homenaje a las mujeres, hacer un homenaje a nuestra sociedad en esa fecha importantísima. Además, indicó que el Consejo de Administración Legislativa conformará una comisión ocasional especial para el tratamiento del proyecto del presidente y otro de iniciativa legislativa que buscan el mismo objetivo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Asambleístas aclaran que la Contraloría General del Estado no tiene la facultad para realizar auditorías de gestión. Los parlamentarios escucharon los argumentos del Contralor subrogante Pablo Celi y decidieron convocarlo nuevamente para la próxima semana. La comparecencia de Pablo Celi, Contralor subrogante a la Comisión de Fiscalización, duró más de 5 horas. La exposición del funcionario estuvo dividida en 2 etapas. En la primera se defendió del motivo de la convocatoria, informe de acciones sobre la auditoría de gestión de la deuda. La Contraloría no ha dispuesto una auditoría de gestión. Y que lo que hace la Contraloría es un examen especial a la deuda. Para ello, dijo, existe un acuerdo suscrito por la Contraloría en julio de este año, en donde se fija la auditoría a los recursos del Estado durante el periodo 1 de enero del 2012 hasta el 24 de mayo del 2017. Estamos auditando legalidad, fuentes y destino. Debemos auditar todo financiamiento internacional otorgado
a favor de las instituciones del Estado. Antes de que el Contralor subrogante intervenga por segunda ocasión, los asambleístas de la Comisión de Fiscalización y quienes solicitaron la palabra plantearon sus dudas. La mayoría de ellas se concentraron en las atribuciones de la Contraloría. Usted jamás firmó documento o informe alguno que puedan ser cuestionados, objetados o tachados de ilegales sobre los tramos ya auditados a la deuda pública ecuatoriana. Y si en estas exclusiones usted participó como responsable en la firma de dichos informes auditados en los periodos anteriores al 2002. Mi presencia en la Contraloría no responde a intereses, afanes y mucho menos a aquella vulgaridad de cuidar el puestito. La Comisión de Fiscalización pidió que se detalle la agenda de actividades de la Contraloría para lo que resta del año. Pablo Celi se comprometió a regresar a la Comisión de Fiscalización la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Régimen Económico aprobó el pasado viernes el informe sobre la Proforma Presupuestaria 2017. Su discusión en el Pleno está prevista para esta semana. Con 7 votos afirmativos, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para debate al interior del Pleno de la Asamblea Nacional de la Proforma Presupuestaria 2017. El titular de dicha mesa legislativa, Pavel Muñoz, destacó las asignaciones de esa proforma al sector social, especialmente en salud, en beneficio de todos los ecuatorianos. Ustedes recordarán que la Constitución señala que se debe alcanzar el 4% del Producto Interno Bruto, y mientras se alcanza ese monto, anualmente, dice la transitoria, se deberá canalizar el 0,5% del PIB de cada año para que pueda alcanzarse ese monto. En el caso de salud, es importante anotar que los esfuerzos anuales ya dan esta vez, ¿no es cierto?, el 4% total. El legislador Juan Cristóbal Lloret resaltó el modelo económico de la administración del expresidente Rafael Correa, que permitió disminuir la extrema pobreza en el país. ¿Cuál ha sido uno de los avances fundamentales durante estos 10 años? Un modelo fracasado, como se lo ha dicho acá, ¿acaso puede reducir la pobreza? ¿Acaso ese no es uno de los grandes objetivos nacionales que tenemos? Reducción de la pobreza por ingresos, año 2006, 37.6, año 2016, 22.9, por necesidades básicas insatisfechas, año 2008, 47%, año 2016, 32%. La pobreza multidimensional, ¿cuánto se ha reducido en estos 10 años? Del 27.2 al 16.9. Por su parte, el asambleísta Esteban Melo explicó qué sucederá al interior de la Asamblea Nacional una vez aprobado este informe. El paso siguiente directamente es una discusión dentro del Pleno de la Asamblea Nacional en un solo debate que tiene que ser aceptado o rechazado del presupuesto general del Estado. La proforma 2017 del presupuesto general del Estado asciende a 36.818 millones de dólares. Karel Sack, TVL Noticias. Voces y opiniones. Los 100 días de gestión de la nueva Asamblea Nacional estuvieron bajo análisis durante el programa Tercer Debate de esta semana. El segundo vicepresidente del Legislativo, Carlos Berman, y el tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa, Luis Fernando Torres, plantearon los nuevos retos que deberá asumir el Parlamento ecuatoriano. Son 9 los ejes de trabajo de la nueva Asamblea Nacional: apertura política, diálogo, fiscalización, coherencia con la propuesta de campaña, gobernabilidad, relaciones internacionales, gestión administrativa, comunicación institucional y liderazgo colectivo. Estos ejes de gestión estuvieron bajo análisis durante el programa Tercer Debate, que contó con la presencia del segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berman, y el vocal del Consejo de Administración Legislativa, Luis Fernando Torres. Hemos aprobado 7 leyes durante estos primeros 100 días. Hemos aprobado 6 tratados internacionales y 16 resoluciones, y casi siempre fueron aprobadas por unanimidad. En materia de fiscalización, un alto funcionario enjuiciado y destituido, el Contralor de la República. En las comisiones, igualmente, algunos procesos interesantes. Pero la coyuntura política no estuvo de lado. La evaluación al juicio político contra Carlos Polit, ex Contralor General del Estado, y la propuesta de enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República marcó la cancha del debate. Y posibilitó, una vez que ya haya habido el informe de la comisión, al Pleno de la Asamblea, donde
en forma unánime fue destituido, en este caso, el juicio político al Contralor Carlos Polo. La fiscalización es parte de las competencias esenciales de la Asamblea Nacional y tiene que ser ejercida con responsabilidad. Mientras que la economía y su evaluación a través de la Proforma Presupuestaria 2017 motivó la discusión posterior. Hay un incremento del 2%, el presupuesto codificado del año 2016 y el presupuesto codificado del año 2017. Aunque el sector de la construcción no logra recuperarse como esperaríamos, y por eso resulta esencial que el presidente proponga la reforma básica, profunda o la derogatoria, como creo yo, de la famosa ley de plusvalía. Así, la nueva Asamblea Nacional cumple sus 100 primeros días de gestión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En el marco del programa de los medios legislativos Termómetro Ciudadano, nuestros invitados analizaron los 100 primeros días de gestión del actual periodo legislativo. Allí pasaron revista a las leyes, acuerdos y resoluciones aprobadas por el Parlamento y su aporte al país. Los 100 primeros días de gestión de la Asamblea Nacional generó debate durante el programa Termómetro Ciudadano. Los panelistas invitados manifestaron cómo las leyes, resoluciones y acuerdos internacionales que han sido aprobados desde el órgano legislativo han tenido incidencia en los ciudadanos ecuatorianos. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señaló que el diálogo planteado desde el legislativo ha generado confianza para el sector productivo. Y conversamos acerca de propuestas que atraerán inversión, que eso es lo inmediato. Conversamos acerca de cambios en el código de la producción. Esto ayudará a las empresas pequeñas porque hablamos de gastos deducibles que se puedan deducir de los impuestos cuando se invierte, por darle un ejemplo, en innovación, cuando se invierte, por darle un ejemplo, en capacitación. Amparo Molina, vocera de las víctimas del caso Ampetra, manifestó que los acosadores deben tener una mayor condena por casos de abuso sexual en centros educativos, además de que debe ser tipificado en el COIP. Por ejemplo, que en estos casos de violación no se dé la oportunidad del 2x1, que en estos casos, cuando también se traten de violación, no se apele al buen comportamiento para bajar las penas. Leonor Morán, secretaria general de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, sostuvo que a través de la aprobada ley reformatoria a la Ley de Servicio Público y Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral, tanto hombres como mujeres de los diferentes espacios de trabajo estarán respaldados. Una cuestión del sector público, es también del sector privado. El acoso no es solamente en los temas laborales. Existen a veces acosos hasta dentro de las mismas familias. Cabe mencionar que a lo largo de los 100 primeros días de gestión del Parlamento ecuatoriano, sus principales ejes de trabajo han sido la participación ciudadana, territorialidad, transparencia, diálogo y las relaciones internacionales. María Fernanda Medina, TVL Noticias. A continuación revisamos los sucesos registrados en las últimas horas. 3 de los más altos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno, identificados con personas cercanas y de confianza al expresidente de la República, Rafael Correa, anunciaron que presentaron sus renuncias a los cargos. Se trata de Paola Pavón, quien estuvo al frente de la Secretaría de Gestión de la Política, Virgilio Hernández, consejero de Gobierno en Hábitat y Ambiente, y Ricardo Patiño. Fue precisamente este último quien lideró el anuncio. Nosotros 3 nos queremos sentir libres para defender lo que ha sido este proceso de construcción de cambios profundos en el Ecuador durante los 10 años anteriores. Ricardo Patiño, quien estuvo desde el inicio del gobierno de Rafael Correa en el 2007 y posteriormente como consejero de gobierno en el mandato de Lenín Moreno, rechazó la supuesta generalización de que en el anterior periodo presidencial hubo funcionarios inmersos en actos de corrupción. Durante estos 3 primeros meses de gobierno que se cumplieron ayer, no ha sido destacado los resultados de esa revolución ciudadana que nosotros hemos ayudado a construir. Lamentamos muchísimo que generalizaciones hayan enviado un mensaje equivocado a la ciudadanía. Nosotros hemos hecho ejercicio de la función pública con manos honestas, con manos limpias, y creo que es justo enviar ese mensaje a la ciudadanía. Y hemos podido conversar con el presidente de la República para señalarle
que dejamos nuestras responsabilidades. Luego de este anuncio, la secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, escribió a través de su cuenta de Twitter: todo el respaldo a mis compañeros, ante todo la dignidad y la coherencia, mientras que el expresidente de la República, Rafael Correa, también se pronunció en respaldo a la decisión tomada. Por otro lado, el paro de buses urbanos que afectó a miles de usuarios en la capital ecuatoriana fue levantado la noche del viernes por parte de la dirigencia del gremio de los transportistas. Una de las salidas para continuar con el diálogo entre este sector y el municipio será la intervención del presidente Lenín Moreno. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La esencia de la ley. Esta semana la Asamblea Nacional cumplió sus 100 primeros días de gestión. La participación ciudadana, territorialidad, transparencia, diálogo y relaciones internacionales han sido sus principales ejes de trabajo. A continuación les presentamos un resumen de las primeras acciones implementadas por la Casa de Todos. 5 ejes de trabajo han marcado estos 100 primeros días de gestión de la Asamblea Nacional, entre ellos la participación ciudadana, la territorialidad, la transparencia, el diálogo y las relaciones internacionales. Durante el acto de posesión del 14 de mayo pasado, el presidente de la Asamblea, José Serrano, fue enfático en señalar que el legislativo atendería las necesidades de los ciudadanos y las transformaría en derechos. Como presidente de la Asamblea, como ciudadano electo, seguiré jugándome el todo, por mi gente, por mi país, por nuestros sueños de justicia, por nuestros sueños de equidad, soberanía y democracia. En este tiempo el Parlamento se ha posicionado como un espacio de puertas abiertas donde el diálogo es parte fundamental dentro del trabajo legislativo en beneficio del país. Así lo destaca el legislador Augusto Espinosa. Se han comenzado ya a elaborar propuestas tendientes a tener iniciativa legislativa, sostener cambios estructurales alineados con la revolución ciudadana, esto desde la perspectiva del bloque de Alianza País. Mientras que la participación ciudadana es primordial para que los ecuatorianos se apropien y hagan suyas las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. De su lado, tanto la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, cuanto la primera vocal del CAL, Soledad Buendía, coincidieron en que el legislativo durante estos primeros 100 días de gestión ha llevado la discusión y el análisis de temas importantes hacia territorio, construyendo las leyes con y para la gente. Como ejemplo tenemos la visita del Consejo de Administración Legislativa a Pedernales y posteriormente la sesión que mantuvo en julio pasado el Pleno de la Asamblea Nacional en Guayaquil. El Consejo de Administración Legislativa visita los territorios. Estuvimos en Pedernales, escuchando, construyendo las leyes y las normativas con los ciudadanos, con las organizaciones, todo en beneficio de ustedes. Guayaquil, la patria toda se levanta para rendirte homenaje a tu historia, a tus hombres y mujeres, a tu encanto, a tu río, a tu bravura. Unimos nuestra voz a la voz de millones de ecuatorianos para decirte ¡viva Guayaquil! Otro de los aspectos esenciales en los que trabaja el Parlamento es en el fortalecimiento de los lazos con distintos países para fomentar las relaciones internacionales y legislar por objetivos comunes. Cabe mencionar que la Asamblea Nacional profundiza e informa su trabajo con transparencia. Así los ecuatorianos conocen las leyes, acuerdos y tratados aprobados. Ahora revisemos cuáles han sido las leyes, resoluciones, acuerdos y convenios que han sido aprobados o ratificados por el órgano legislativo. Dentro de los temas abordados en los primeros 100 días de trabajo de la Asamblea Nacional, se aprobaron en su mayoría por unanimidad 10 resoluciones. Medidas para prevenir y combatir la corrupción, en contra de las expresiones racistas, de respaldo a los migrantes, en contra de la violencia hacia la mujer, propiciar el diálogo y participación ciudadana en la construcción de leyes, atender enfermedades catastróficas, condenar todo acto de violencia en Venezuela, declarar a Guayaquil como ciudad de oportunidades, prevenir, controlar y sancionar los accidentes de tránsito y la creación de la Comisión AMPETRA, que investigará casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en escuelas y colegios del país. Asimismo, se aprobaron 4 leyes, las cuales ya se encuentran publicadas en el registro oficial, como la Ley de Semillas, Sanidad Agropecuaria, el Código Administrativo y el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Además, se ratificaron 7 acuerdos y convenios, entre ellos los establecidos con Nicaragua y El Salvador, que permiten que Ecuador ingrese con alrededor de 300 productos sin pagar aranceles. Se firmó el acuerdo con Belarus para evitar la doble imposición y la evasión fiscal. Se aprobó el protocolo de Nagoya que pretende terminar con la biopiratería. Por votación unánime se aprobó el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. También se suscribieron los convenios con la Fundación Charles Darwin con el objetivo de que se mantenga la investigación en el archipiélago de Galápagos y con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo para que siga formando profesionales en el país. Mientras que el titular del Legislativo de Ecuador, José Serrano Salgado, fue electo secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino para representar a la región ante los parlamentos del mundo. Temas que se ven reflejados en la realidad de migrantes, mujeres, trabajadores, comunidad educativa, salud, ambiente, reactivación económica, pueblos y nacionalidades indígenas y acciones fiscalizadoras por la lucha contra la corrupción. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.